que Dios ha tenido misericordia y me ha ayudado, gracias a Él. Hermanos, quiero que leamos allí en Romanos, capítulo 10. Vamos a leer en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 15. Romanos 10, del 8 al 15. Aleluya. Quiero leerlo, hermanos. Ustedes pueden seguir esta lectura con su vista. Romanos 10, del 8 al 15, dice en el nombre de Jesús así. Mas, ¿qué dice? Cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Oramos. Dios mío, mi Padre eterno, Señor. a ti, mi Dios, Mi hermano José María va a presentar. me presento, Dios mío, en este momento Dios de los para cielos, bendecir tu nombre, Señor, para exaltarte, porque grandes son tus obras, santifica, e incontables, Señor, innumerables son tus maravillas, y Dios, y tú, mi Señor, has engrandecido tu misericordia, Señor, para con nosotros. y que no nada más Y escuche ahora, por estar aquí, Dios mío, una más de tus obras, mi Dios, será contada en mi vida. Gracias, mi Dios, por esta bendición. Y ahora voy a también, Señor, entregar tu palabra. Te ruego que me des la sabiduría. Me des, mi Dios, de la suficiencia de tu gracia, Señor mío, de la unción de tu Espíritu, para que yo hable tu palabra, mi Señor, solamente tu palabra para los que hoy están aquí, mi Dios, y para que tu nombre sea exaltado y engrandecido desde ahora y para siempre. Abre tú pues el corazón, porque es tuyo el hacer esto, mi Dios, para que des vida, Señor, en quien tú tengas en tu propósito y en quien a ti te plazca, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a ocupar nuestro tiempo, estos momentos, en este mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje, hermanos, que ha sido controversial, ha sido controversia. ¿Por qué digo controversia? Porque hay ciertas formas, ¿verdad?, de entender las escrituras, y cuando sucede esto, pues hay contradicciones. A veces en nosotros mismos, también con otros creyentes, ¿verdad?, que tienen una diferente perspectiva de la palabra de Dios. Pero aquí la palabra, hermanos, la palabra de Dios siempre responde a la palabra de Dios, ¿verdad? Las escrituras siempre responden a las escrituras. Y lo que asegura una correcta interpretación de las escrituras, hermanos, no es un grupo de creyentes
con determinada forma de creer, sino la realidad. La realidad siempre nos dice si lo que predicamos es la verdad. Es la realidad. ¿Sí? Porque podemos nosotros tomar porciones de la Escritura y formular una doctrina y decir, bueno, esto es así, pero esa forma de doctrina no nos da con otra parte de la Biblia y con otra, o sea, no hay una armonía. Y por eso existen hoy pues muchas formas de creer, muchas religiones, muchos movimientos evangélicos y tantas cosas, porque creemos, cada quien que en lo que creemos es lo correcto y lo que otros creen no está bien. Entonces, la Escritura siempre se va a responder a sí misma, pero aún así nosotros los seres humanos, ¿verdad? Somos necios, nos aferramos a cosas particulares, pero lo que nos manifiesta la verdad es la realidad. Esa es la realidad. Dice aquí la palabra de Dios en Romanos 10:8, mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice el apóstol, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Bueno, dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta porción o este versículo lo quise tomar porque hace unos momentos, ¿verdad? Me preguntaba mi sobrina. Ella me decía, todos creen en Dios, todos creen. Y yo le dije, bueno, la mayoría de la gente dice que cree en Dios, por la mente. Como podemos creer que existe el sol, que existe la luna, ¿verdad? Podemos creer también que existe Dios. Pero la forma de las Escrituras de creer en Dios, o la manera que las Escrituras hablan aquí de creer en Cristo, es algo diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos este texto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si nosotros tomamos este texto y se lo damos a un incrédulo y le decimos, bueno, tú vas a decir esto, Señor, te confieso como mi Salvador, y te confieso que yo soy un pecador, y aquella persona nosotros la hacemos que diga eso, literalmente, y nosotros aseguramos que ha sido salva porque ella dijo esto, ¿qué es lo que nos va a decir que aplicamos ese texto con verdad? ¿Qué es? La realidad. Realmente esa persona experimentó un cambio, una regeneración, una transformación. Realmente esa persona abandonó el pecado. Esa persona ahora sigue a Cristo y en su corazón lo único que quiere es seguir a Jesús. Ama a Cristo, ahora odia el pecado, ahora huye del mundo. Realmente ella está viviendo así para Jesús. Si es así, entonces la Escritura la aplicamos correctamente. Pero si no es así, quiere decir que la Escritura esta que hemos leído, que he leído, tiene una profundidad
que desconocemos o que queremos, ¿verdad?, cambiarla por otra. Queremos cambiarla por otra. Vamos a mirar otra vez el texto, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, sí, vamos a pensar eso. Incluso es esta parte, ¿verdad? Hasta hay a niños que se les ha guiado a decir, a ver, di esto, yo te confieso como mi Salvador y perdona mis pecados y bueno, muchas cosas. Hay niños que dijeron una oración con esas palabras, pero ellos nunca se convirtieron, jamás. ¿Pero por qué? Si aquí dice, aquí está escrito. Bueno, muchas cosas están escritas, hermano. En la palabra de Dios hay muchas cosas que están escritas. Pero no quiere decir que por el que están escritas y yo las digo, las hago como están escritas, ya van a suceder. Fíjese cómo está escrito. Miremos bien. Que si confesares, ¿qué? Con tu boca. Con tu boca. ¿Y qué más? Que Jesús es el Señor. Muy bien. Confesar con la boca. ¿Cuál es el resultado de confesar con la boca? Fíjese que Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Quiere decir que si yo, confieso a Jesús como el Señor, es porque en el corazón ha sucedido algo. No porque alguien me dijo que lo dijera. En una ocasión, ¿verdad?, andaba yo por allá por la sierra predicando. Y llegué yo ahí al lugarcito, a la casa, ¿verdad?, en la casa donde se hacían los cultos. Y estaba allí, pues otro compañero, ¿verdad?, que también predicaba, pero no estaba dentro de lo que es correcto. Había unas familias ahí que simpatizaban con lo que predicaban, ¿verdad? Y cuando llegué yo, me dice el compañero, hermano, era otro pastor, hermano, dice, ya está listo para bautizarse, aquí el hermano. Y dije, ¿pero cómo? Si me había dicho el hermano del hogar que esa persona pues se iba con los testigos y luego se venía con nosotros. Pero lo que hizo este pastor es que él le presentó toda la doctrina. Aquí está, se la explicó toda. No, pues está bien, dijo él, yo creo. Bueno, entonces ya está listo para bautizar. Llegué yo y le dije yo a ese pastor, le digo, ¿sabe qué? No lo va a bautizar. Porque las cosas no son así. Incluso el hermano de la casa, ¿verdad?, él era encargado de esa célula o de esa misión, él era encargado. Y él estaba disgustado y dice, hermano, es que no, ¿cómo lo bautizar si yo lo conozco? ¿Cómo vive este señor? Esta persona. Nada más porque ya le sirvió en un plato todo. Así se expresó el hermano. Le sirvió en un plato todo y ya le dijo él que está bien, que es verdad. Lo aceptó. Dice, yo creo que no está bien, le digo. Y yo le dije al hermano, pues yo también creo que eso no es lo correcto. Bueno, ya hablé yo con él, digo, mire, hablo yo con él para decirle, es más, ¿saben qué? Pues nos iban a hacer tamales, fiesta, porque se iban a bautizar. Eso es religión. No digo que sea malo, ¿verdad? Pero eso es religión, como cuando bautizan a un niño y hacen una fiesta. O sea, ellos no habían entendido nada. Ellos querían nada más ingresar a una iglesia, tener una nueva religión. Entonces ya hablé con él y digo, mira, no te vas a bautizar, porque es que esto no es así. Y estuve hablando con él. Desde ese día jamás volvió a pararse a los cultos. ¿Por qué? Porque no había nada en su corazón. No había convicción. No había convicción, no había nada.
Ya no volvió. Entonces, ¿por qué suceden cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios cuando nosotros estamos pensando que estamos aplicando la palabra de Dios? Porque muchas veces la realidad es contraria a lo que nosotros estamos predicando o enseñando. Porque no es así. No es nada más porque aquí dice y yo se lo voy a decir pues aquí a mi sobrina o a Tayana, decirle, mira, vas a decir esta oración conmigo. Yo confieso que Jesús es mi Salvador y me arrepiento y perdona mis pecados. Ya está. Es que no es así. ¿Por qué? Porque la realidad siempre nos va a negar las cosas que no ha hecho Dios, que las queremos hacer nosotros, porque nosotros muchas veces, en el afán de querer que la gente se salve, podemos caer en cosas como estas, que no tienen una realidad congruente con las Escrituras, con la palabra de Dios. Entonces aquí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces confesar con la boca auténticamente para salvación es porque Dios ha hecho algo en el corazón. ¿Qué hizo? Y vamos a verlo con la Biblia. Todo está en las Escrituras, hermanos. Todo está allí. No necesitamos componer, ni adornar, ni completar, ni quitar, porque todo está allí. Vamos a ver qué dice allí en Hechos. Hechos capítulo 16. 13 y 14. Hechos 16, 13 y 14. Si lo quiere leer. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Muy bien. Pablo estaba predicando y había mujeres allí. ¿Sí había mujeres? Sí. Pero entre las mujeres estaba Lidia. Y Dios abre, a lo que yo puedo entender, solo el corazón de Lidia. Había más, pero Dios abre el corazón de ella. Y cuando Dios abre el corazón de ella, ¿qué sucede? ¿Sí saben qué sucede? Cuando Dios abre el corazón de una persona, Dios le revela a su Hijo. Aquella persona conoce a Jesús, conoce a Cristo. Pablo dice en Gálatas, vamos a ver en Gálatas, que creo es el capítulo 1, bueno, voy a asegurarme aquí, Gálatas capítulo 1, 15 y 16. A ver, ¿quién lo puede leer? Pero cuando agradó a Dios, que apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelada a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Muy bien, ¿qué hizo Dios con Pablo? Reveló a su Hijo. O sea, le dio a conocer a su Hijo. ¿Cómo lo hace Dios? A través del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, revela, abre el corazón del pecador y da a conocer a Jesús. Y cuando la persona conoce a Jesús, ¿sabe qué sucede? Entonces dice, este es mi Señor. Lo reconoce como su dueño, porque el Señor es dueño. Y cuando una persona reconoce a Jesús como su dueño, ¿sabe qué hace? Lo confiesa. Es decir, todo esto que está diciendo Pablo en Romanos capítulo 8,
es un producto de la obra del Espíritu Santo. Es Dios que está revelando a su Hijo. Entonces aquella persona conoce a Jesús, ¿sí? Y aquella persona es transformada y se convierte en ¿qué? En un siervo, en un esclavo de Jesús. ¿Sí? ¿Quién lo llevó hacia allá? El Espíritu Santo. Vamos a verlo. En 1 Corintios. Capítulo 12, versículo 3. 12, versículo 3. A ver, nos va a ayudar Dayana. 1 Corintios 12, 3. Y vamos a mirar ahí, hermanos, lo que está escrito para nosotros asegurarnos que la palabra de Dios va a tener una realidad congruente cuando es Dios mismo el que actúa. Dayana, vamos a escucharlo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Ya vio? ¿Quién puede llamar a Jesús Señor? ¿O quién puede confesar a Jesús como Señor? Aquel en quien Dios, el Espíritu Santo, ha hecho una obra en su corazón. Dice la palabra de Dios que el corazón del pecador sin Cristo está entenebrecido, o sea, está en tinieblas, está obscurecido. ¿Sí? Y dice Pablo en segunda a los Corintios 4, si mal no recuerdo. Mas Dios, que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, ese corazón está entenebrecido. Ese corazón cree en Dios, pero como puede creer cualquier persona intelectualmente, con la mente, porque ha oído, porque es una persona racional, moral, y pues yo creo en Dios. Pero esa fe nos salva. ¿Sí? Esa fe nos salva. Porque esa fe no la ha producido el Espíritu Santo. Cuando Dios, que hizo que resplandeciese la luz allá, en el principio de la creación, resplandece en el corazón del pecador, entonces esa persona conoce a Dios en la paz de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Y luego dice Pablo, y Él es la misma imagen de su sustancia. O sea, si conoces a Cristo, conoces a Dios. Pero el que te da a conocer a Cristo es Dios. Cristo es el reflejo del Dios Todopoderoso. El Hijo refleja la gloria de Dios. La grandeza, la majestad de Dios la refleja el Hijo. Por eso cuando alguien conoce a Jesús, surge un efecto poderoso. Transforma, da vida, regenera esa vida. Y entonces esa persona es lleno de la gloria de Dios. Es lleno de Jesús. Y entonces esa persona dice, creo que Jesús es el Cristo. Bueno, ahora vamos a ver a la realidad de la Biblia. ¿Sí? De las conversiones bíblicas, cuando se cumplió esta palabra. Hechos 8. Hechos capítulo 8. Ya estamos ahí, Hechos capítulo 8, versículo 34 en adelante. Voy a leerlo yo. Voy a leerlo. Por esta vez dice así. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe,
te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjense, él quería ser bautizado. Y le pregunta a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero miren, Felipe le dice, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo Felipe, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se cumplió. Confesó a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como el Señor. Aleluya. ¿Por qué lo confesó? Porque hoy suceden muchas cosas como estas. ¿Sí? Mucha gente dice: yo creo que Jesús es el Cristo, yo creo que Él es el Salvador. Y vamos, lo bautizan. Pero esa persona nunca ha cambiado. Lo único que cambió es de religión. Pero su vida no ha cambiado. La tendencia al pecado, la inclinación natural al pecado es la misma. Trata de ser religioso. Y quizás apegarse estrictamente a la religión, a las doctrinas de la religión, a la cual ha ingresado, pero no ha sido transformado. Ahora él ama su religión, ahora él ama su iglesia, pero no ama a Cristo. Y una persona cuando se convierte, ¿a quién ama? Es a Jesús. Ama al Salvador porque Él lo ha salvado, porque Él es el que ha derramado su sangre. Él es el que ha generado ese cambio en su persona y esa persona ama a Cristo. Siente una pasión por Cristo. No dice: ahora soy de una nueva iglesia, ahora pertenezco a una nueva iglesia, a una nueva organización, ahora ya tengo una nueva religión. Ahora dice, no, él dice: ahora tengo a Cristo. Cristo me ha salvado. ¿Y qué va a hacer esta persona? Bueno, va a buscar a otras personas que han sido salvadas, que han experimentado el amor de Cristo, para estar con ellas. Va a buscar la comunión, para adorar a Cristo. Entonces, el eunuco, él está diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo reveló. Y estaba trabajando el Espíritu Santo, porque él venía leyendo las Escrituras. Él venía leyendo, pero tenía una duda: ¿de quién hablará? ¿El profeta de sí mismo o hablará de otro? Pero el Espíritu Santo lleva a Felipe allí, a un lado del eunuco, del carruaje, y le dice: Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dice: pues ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Y subió al carro. Todo esto lo está haciendo Dios, hermanos. Entonces Felipe empieza a predicarle a Jesús, y él cree, dice: este es el que yo estoy buscando. ¿Sí? Dios lo trajo a su Hijo, porque dijo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. El Padre lo llevó a Cristo al eunuco. Entonces el eunuco dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Se convirtió, hermanos. No se convirtió porque dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso no produjo una conversión. La conversión produjo una confesión: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que sucede. Pero normalmente, bueno, no todos, pero muchas personas creen al revés, que una confesión causa una conversión. Pero no. La conversión origina una confesión. Cuando alguien se convierte, dice: tú eres mi Salvador. Yo recuerdo cuando yo me convertí, a lo mejor yo no dije: tú eres mi Señor, pero ¿sabe qué? Yo dije: ¿sabes qué? Mi vida es tuya. Yo voy a ir a donde tú vayas. No me importa lo que pase en la vida, pero tú eres todo para mí.
O sea, eres mi dueño, eres mi Señor. Eso es lo que causa una conversión. Y la conversión la causa el Espíritu Santo, por la fe en Jesús. Bueno, cuando Él manifiesta, confiesa el resultado de una conversión, entonces Felipe lo bautiza. Pero sucede muchas veces lo contrario. Muchas veces primero lo bautizan y luego no se convierte. O también se convierte, pero no siempre sucede. Porque muchos piensan, ¿verdad?, que el bautismo es la conversión. O que el bautismo, después del bautismo se va a convertir a alguien. El bautismo, hermanos, fíjense, el bautismo es una manifestación externa de lo que ha sucedido internamente en el corazón de la persona. ¿Qué ha sucedido en el corazón de la persona? Ha vuelto a nacer. El bautismo en agua no es el nuevo nacimiento, hermanos. Es una representación del nuevo nacimiento. Pablo primero se convirtió. Este hombre primero se convierte y luego es bautizado. Pero el bautismo en agua no tiene ningún poder para convertir a nadie. El poder es del Espíritu Santo. El poder para convertir, para regenerar. ¿O no dijo Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu? O sea, el que tiene el poder para regenerar a una persona es el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero siempre ha habido una manifestación externa. Por ejemplo, la manifestación externa de la fe de Abraham fue la circuncisión. Pero los judíos entendieron al revés. El que está circuncidado está dentro del reino de Dios. Entonces Jesús les dijo, no, la circuncisión no es nada, es un símbolo de algo de algo interno, de la fe que tuvo Abraham, de esa fe que produjo el Espíritu de Dios, de esa fe, ¿sí? La circuncisión Dios la estableció como un símbolo, como un sello de la fe. Pero podemos primero, muchas veces, lo externo, cuando lo interno no ha sucedido. Porque lo interno lo hace Dios. Dios es el que regenera, el que transforma el corazón de una persona. Por eso hay mucha gente que es religiosa, pero no se ha convertido. Hay mucha gente que tiene años de bautizada, pero no de convertida, porque nunca se ha convertido. Como se dice, ponen primero la carreta y atrás ponen los caballos. Y es lo que está diciendo aquí la Biblia, es la realidad. Fíjense lo que pasó con Lidia. Vamos a volver ahí en Hechos. Versículo 14. 16-14 dice. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo el Señor, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón. ¿Qué quiere decir? El Señor produjo una conversión. Ella creyó en Cristo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, reveló al Hijo. Y ella creyó. ¿Y después qué sucede? Y cuando fue bautizada, después fue bautizada. Y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Bueno, ya los invitó a su casa. Pero ella se convirtió. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que los que son nacidos del Espíritu, ¿verdad?, es algo así como el viento, no sabes ni a dónde va, ni a dónde viene. De repente sucede. No sé si ustedes han visto una película, se llama Duelo de Gigantes. ¿Cómo se llama? Duelo de Gigantes, creo. Hay algo, en esa película, bueno, es una película, pero dice una realidad. Se trata de unos jugadores de fútbol americano, ¿verdad?, que su entrenador es cristiano. Enfrentando a Gigantes se llama, parece esa película.
y el entrenador es cristiano y está viviendo una crisis económica y crisis también familiar porque no puede tener hijos y crisis porque el equipo no va bien y parece que está a punto de ser despedido y tantas cosas. Pero empiezan a orar, Dios empieza a manifestarse y Él empieza a hablarles más intensamente a los jugadores de Cristo. Y fíjense, sucede en una ocasión que están los jugadores allí en el campo de juego, ¿verdad? ¿Y saben qué sucede de repente? Se convierten, me cuenta que sucede algo, es un milagro de Dios, sucede cuando menos lo esperas. Ellos se convierten, y así es la conversión, sucede de repente, es algo repentino. Aquella persona experimenta un cambio y todos los que están a su alrededor están así como atónitos. ¿Qué pasó? Tú no eras así. ¿Qué pasó? A veces ni el que se convierte sabe, él nada más siente un amor grande, el amor de Dios. Él no puede explicar lo que está pasando, ese milagro. Él solamente siente que ama a Cristo, siente que ama a Jesús. Es Dios. Es el Señor el que hizo ese milagro. No es tu iglesia, ni tu religión, ni tú mismo. Yo voy a llevar el mensaje, pero no a todos los que yo le voy a hablar se van a convertir, sino a quien Dios quiera, le va a abrir el corazón. Porque dice la palabra, yo sembré, Apolo regó, pero el Señor es el que da el crecimiento. El Señor es el que hace una obra de regeneración en el corazón del hombre. Y cambia. Bueno, a mí me conmovió eso que vi, ¿verdad? Es una película, pero es una realidad cuando sucede así. Cambió. No es algo que sucede porque mi hijo nació en el Evangelio y ella conoce todo el Evangelio, la doctrina, ya crece, ya el último, ya nomás lo que le falta es bautizarse para ser cristiano, le faltará bautizarse para ser miembro de la iglesia, pero no cristiano, porque para ser cristiano necesita convertirse, necesita tener a Cristo en su corazón, necesita experimentar el cambio de la obra de Dios en su vida. Eso. Y Dios lo va a hacer dentro de la iglesia, o fuera de la iglesia, o hasta en una cantina lo puede hacer Dios, hermano. Dios lo puede hacer allí. Una vez platicaba yo con un joven, él llegaba a donde yo estaba pastoreando allá en Puebla, hacia afuera de la casa pasaba el tren, y llegó un joven, así pues medio sucio el muchacho, pero bien en sus 5 sentidos y hablaba muy bien. Y llegó a pedirnos no sé qué, y ya lo pasé yo, le dije pásale, y ya comió, y le dimos ropa, se bañó, y ahí se quedó, ahí en el templo. Y llegó pidiéndome una Biblia. Y ya empecé a platicar con él. Él no me pidió dinero, pues. Él no me pidió nada. Él quería ir a algún culto. Y lo invité y fue un culto a una misión que teníamos y todo. Y él empezó a platicar conmigo, dijo, mira hermano, yo me inyectaba droga. Yo era adicto, y si yo ya no podía. Mire, yo soy producto de una violación. A mi madre la violaron, mi madre no me quería, me metió a un orfanato, me huí del orfanato, y desde que yo andaba haciendo. Pero un día, dice, yo me estaba inyectando, y dije yo, ya no puedo, ya no quiero hacer esto, pero no puedo. Ya no puedo. Dice, en ese momento, yo me imaginé ese momento en un lugar oscuro, no sé si en un vagón, pero estaba en un lugar oscuro donde él se estaba inyectando. Dice, cuando yo clamé a Dios, hermano, en ese momento cambió todo. Dejé de drogarme, dejé de inyectarme. Se acabó todo. ¿Dónde estaba? Solo, abandonado de su madre. Sí, quizás odiado de su madre. Odiado por la sociedad, o rechazado. Pero sabe que allí Dios lo transformó. Allí Dios lo transformó.
Él viajaba en los trenes, dice, pero ¿yo dónde voy, hermano? Ahí se suben hondureños, se suben gente de Sudamérica. Yo les hablo de Cristo. Porque allí se sube mucha gente a vender droga. Dice, pero yo les hablo de Cristo. Qué cosa más noble, hermanos. Más noble hacer eso, fíjense. Entonces, Dios, hermanos, es real y lo que Él hace es real. Amén. Es verdadero. Cuando Dios hace algo, hermanos, transforma la vida. ¿Y sabe qué? Dios no siempre va a presidir de nosotros. No siempre nos va a necesitar. Cuando Él quiere, me va a mandar a mí. Cuando no, Él solo, Dios, directo, va a obrar en esa vida. Él va a ir allí, va a penetrar ese corazón y va a transformar ese corazón. Y ese corazón, hermanos, va a seguir en pos de Cristo. Y va a confesar quién es Jesús. ¿Quién es el Hijo de Dios? Por eso Pablo dice, donde estábamos leyendo al principio, la base de este texto, de esta explicación. En el versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esa escritura también se ha aplicado así. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo invoco el nombre de Jesús y ya soy salvo. Así parece ese texto que nos está diciendo. ¿Sí? Hay iglesias que bautizan en el nombre de Jesucristo y piensan que por invocar el nombre de Jesucristo en el bautismo esa persona se está salvando, se está convirtiendo. Pero esa persona sale del agua y sigue siendo el mismo pecador. Nunca experimentó una conversión. ¿Por qué? Porque se entiende mal. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero vamos a leer qué más dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, invocar a Cristo sin haber creído, no hay salvación. Porque alguien puede invocar. Decir, yo sé que Jesucristo es mi Salvador. Tú eres mi Salvador, Señor. Alguien puede decir, invocar el nombre de Cristo. Pero ¿qué dice allá donde leímos 1 Corintios 12? Nadie puede decir a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, alguien que ha conocido a Jesús, invoca legítimamente el nombre de Cristo y tiene salvación. Porque ha creído en Él. De la manera como Dios dice, de la manera real. Ha creído en Él porque el Espíritu Santo ha revelado al Hijo y entonces ha creído en el Hijo y ha experimentado un cambio en la vida. Y dice la palabra, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, hay una secuencia. Hay una secuencia, ¿sí? Vamos a aplicar esta secuencia de lo que está aquí, de una obra de Dios. Ahí está ¿quién? El eunuco. ¿Sabe qué hizo el eunuco? Él invocó el nombre de Jesucristo. Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué creyó? Porque Dios se lo reveló. ¿Quién le predicó? Felipe. ¿Quién lo envió? El Espíritu Santo. O sea, si Dios no encausa la salvación a una persona, esa persona no puede ser salva. Así le puedo yo presentar el Evangelio así bien bonito. Hasta me puedo poner a llorar para decirle, mira, Cristo murió por ti. Pero esa persona, si el Espíritu Santo no abre su corazón, no se va a convertir, aunque me vea llorando. Aunque yo esté conmovido porque realmente lo sienta. O aunque yo pueda, ¿sí?, llorar para conmoverlo, esa persona no se va a convertir si Dios no hace una obra en él. Porque dice la palabra, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es el que va a esa vida, ¿sí? Y entonces esa persona cambia.
cambia. Y cuando esa persona cambia, va a buscar a personas que han cambiado, porque se va a identificar con ellas. Y con ellas va a buscar para adorar a Cristo. Va a querer, ¿verdad?, exaltar a Cristo. Va a querer cantarle a Cristo, va a querer hablar de Cristo. Esa persona ya no va a poder vivir entre el grupo de personas que antes vivía. Porque las otras personas que tenía antes de Cristo, pues vivían en el pecado, seguían el pecado, se placían en el pecado. Pero el que ahora está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no quiere. No es porque ya entró a una nueva religión, a una nueva iglesia, y ya le empezaron a prohibir cosas. No es. Es porque él tiene una vida nueva. Ya no quiere vivir como antes vivía. No porque tenga miedo a las amenazas del infierno, a las amenazas de que lo van a expulsar o excomulgar de su iglesia, sino porque ama a Cristo, ama a Jesús y ya no quiere volver atrás, ya no quiere. Ahora, ¿verdad?, se aferra a Cristo como lo más amado. Gracias. Y dice: Señor, no quiero que nadie me aparte de ti, porque tú eres todo para mí. Lo eres todo. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo. Es lo que está hablando San Pablo aquí, que si confesares con tu boca que el Señor Jesús, que Jesús es el Señor, y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero esa confesión, hermanos, es producto de una conversión. Es porque alguien se ha convertido. Cuando Pablo está en la cárcel, Pablo y Silas, ustedes recuerdan, sucede un terremoto. Se abren las cárceles, el carcelero mira todo con desesperación. Bueno, no mira porque está oscuro, pero él siente miedo porque se le van los presos y pide luz. Sí, él se quiere matar, pero él pide luz. Y cuando él pide luz, Pablo le dice: no te haga ningún daño, todos estamos aquí. Entonces cae a los pies de aquellos siervos de Dios y dice: ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y creyó. Pero no es que Pablo le haya dicho: crees, así creo que Jesús, ya soy salvo. No, es que Dios ya había hecho algo en él. Es que es lo que vemos muchas veces que en la Biblia dice y cree. Pues entonces yo le voy a decir: cree que Jesús es el Señor. Sí, yo creo. Bueno, ya eres salvo. Pero ¿cómo? Si la realidad es que esa persona sigue siendo igual. No, es que ya había una obra, hermanos. Ya había una obra. ¿Sí? En ese momento llegó, o el Espíritu ya estaba trabajando, o yo no sé. Bueno, el Espíritu ya estaba trabajando, pero yo no sé de qué manera trabajó, que el resultado fue que se convirtió, creyó en Jesús, creyó en Cristo, y fue salvo. Fue salvo. Quizás todo aquello, el miedo, el temor, ustedes muchas veces se han dado cuenta que hay personas en las cuales nos hemos desenvuelto en el trabajo, o familiares, o amigos, conocidos, que ellos argumentan y dicen: bueno, ¿por qué ustedes buscan la religión en la forma de expresarse cuando ya ven que tienen el agua hasta el cuello, cuando ya tuvieron un problema muy grande? ¿Por qué siempre tienen que acercarse a Dios cuando tienen problemas grandes? Bueno, así la gente entiende. Dice: ¿por qué lo buscan nada más cuando le conviene? Bueno, es que Dios de alguna manera nos va a traer a Él. Por alguna prueba, por algún problema, o no sé. Como Él quiera nos va a traer. Quizás cuando vio todo aquello, se vio perdido, el carcelero, ¿verdad? Y aquello lo llevó, Dios lo orilló. Y a que clamara, a que dijera: ayúdame porque estoy perdido. Y en ese momento Dios, ¿verdad?, lo salva. Como cuando estaba aquel hombre en la cruz. Cuando estaban en la cruz, dice la Biblia que los dos,
agredían, atacaban a Jesús. Los dos, dice en un evangelio. Pero después dice en otro evangelio que uno de ellos vuelve en sí, se convierte. Uno de ellos. Y le dice al otro, ni aún tú temes estando en la misma condenación. Nosotros estamos aquí porque nuestros hechos lo merecieron, pero qué mal ha hecho. Entonces voltea hacia Jesús, hacia el Hijo de Dios, y confiesa que Él es el Señor, porque le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Lo reconoció, Él es el que está en la cruz muriendo, es inocente y es el Señor de la vida, es el Señor de la gloria. Y le dice el Señor, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue salvo. En esa condenación fue salvo. Es Dios el que hace todo, hermanos. Gracias. Si usted quiere que la gente venga a Cristo, ore a Dios, porque Él es el que los trae. Es Dios. Él es el Todopoderoso. Ninguno, dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Nadie. Es el Señor, Dios, que da la vida, que regenera, que transforma los corazones. Bueno, hermanos, pues vamos a orar a nuestro Dios y vamos a darle toda la gloria a Dios, hermanos, porque Él es poderoso, porque Él es el que ha cambiado nuestras vidas y el que puede cambiar la vida de aquellos